Sí, sí, sí. Sí, 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 ok, sí se ve. Ok, gracias Sterling. Ok, ahora le tomo asistencia. Los que vayan entrando, bueno, no van a saberlo, ¿verdad? Me van conversando. Empecemos entonces. Bien, hoy tenemos la clase 8 del curso. Ya vamos casi a mitad de camino, un poco más. La agenda para hoy va a ser un recordatorio de la clase anterior y vamos a terminar el tema de ingeniería de requerimientos, que es, y vamos a ver ya cómo hacer unos casos de uso, el diagrama de actividades, diagrama de secuencia, que son historias de usuario, y vamos a ver qué es un documento de especificación de requerimientos y criterios de aceptación del software, DERCAS, conocido como el DERCAS, y vamos a trabajar una actividad grupal que va a tener dos entregas del mismo documento. Ya lo vamos a ver, van a hacer una entrega hoy y otra más adelante. También hoy voy a darles el entrega. De hecho, esta tarea, esta actividad grupal, va a ser el principio para el proyecto, o sea, va a ser parte de la entrega del proyecto, aunque tenga una nota individual. Y ya en la entrega del proyecto, pues ya lo pueden mejorar si hay algo que mejorar, para que también les cuente ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, ya solo estas dos tareas, la que entregan hoy y la que van a entregar la segunda parte, y de ahí todo lo que van a ir trabajando va a ser a razón del proyecto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vimos la clase anterior? Vimos lo que era la adquisición, terminamos de ver el tema de la adquisición de requerimientos de usuario y algunas técnicas para ello, como eran los cuestionarios, entrevistas, encuestas. Vimos también lo que eran escenarios y casos de uso en cuanto a la definición como tal, no al diagrama, qué era el concepto de etnografía, qué era la observación del proceso, cuáles eran cada una de las ventajas y desventajas de estas técnicas para la adquisición de requerimientos y cómo podemos utilizar la documentación existente. Al final, pues tratamos con la actividad que ustedes realizaron y teniendo ustedes dentro del mismo equipo, por la cantidad de personas que eran, pues nos dio chance de hacerlo de esa manera, y diferentes roles para que ustedes también puedan entender y comprender cómo poder hacer incluso la investigación desde distintos puntos de vista. Bien, hoy vamos a ver un par de temas de especificación de requerimientos para recordar algunas cosas que son importantes antes de ver lo que es casos de uso. Bien, la especificación de los requerimientos, si se recuerdan, en términos generales podríamos decir que es el proceso de escribir en un documento de requerimientos, tanto los requerimientos del usuario y los del sistema, que los del sistema son un refinamiento, podríamos decir, de los requerimientos del usuario, es decir, ya llegamos a actividades específicas de lo que queremos que haga el sistema en base a los requerimientos del usuario. Considerando, por supuesto, todos los distintos roles para poder llegar a tener un alcance lo más completo posible. También dijimos que los requerimientos del usuario para un sistema lo que deben hacer es describir los requerimientos funcionales y los no funcionales van de la mano para poder entregar un software eficiente. Y son más desde el punto de vista técnico, de rendimiento, de seguridad, ¿verdad? Según el diagrama que vimos en clase. La intención de que los requerimientos de usuario evidentemente van a ser de forma que sean comprensibles para los usuarios, es decir, no van a tener un conocimiento técnico. Por lo tanto, el lenguaje que vamos a utilizar es un lenguaje natural, ¿de acuerdo? Para que ellos estén claramente de cómo redactamos esos requerimientos que ellos nos están haciendo. El documento de requerimientos no debe incluir detalles de la arquitectura o el diseño del sistema, es decir, la especificación de requerimientos tiene que ser, como lo acabamos de mencionar, que sea comprensible por las personas o los usuarios que nos lo están requiriendo. Por lo tanto, el incluir detalles técnicos
no va a ser más que simplemente colocar información que ellos ni siquiera van a voltear a ver. Para eso podemos tener un documento de diseño distinto que va a complementar la parte del usuario. En la realidad, algunas empresas lo que hacen es dividir ese documento o el técnico, ¿sí? Donde ya esté el diseño, lo el mucho requerimientos y de denunciados de requerimientos independiente. En consecuencia de esto, los escribió no tienen que usar jerarquía de software, ¿sí? Anotaciones estructuradas o formales. Se deben de escribir en lenguaje natural con tablas y formas sencillas, así como diagramas intuitivos. Es decir, debemos de trabajarlos de tal manera que cualquier persona que no sea técnica pueda entender lo que el diagrama o el enunciado nos está diciendo. ¿De acuerdo? Los requerimientos del sistema son versiones extendidas, como bien había dicho, de los requerimientos del usuario, que los ingenieros van a utilizar como punto de partida para el diseño del sistema. Entonces, el requerimiento del usuario, si bien es cierto, es de donde nacen, los requerimientos del sistema son cuando nosotros ya hicimos todo el trabajo que han venido haciendo ustedes en las distintas actividades para hacer toda la indagación, toda la recopilación de la información, todo el tema de identificación de usuarios, y con todo ese refinamiento que están realizando y todo ese trabajo, lo que van a obtener son finalmente los requerimientos funcionales, pero ya como requerimientos del sistema, ¿de acuerdo? De forma más detallada. Entonces, en los requerimientos del sistema lo que vamos a hacer es añadir detalles, explicar cómo el sistema va a brindar todos los requerimientos del usuario, y eso es bien importante. Y creo que en la anotación que les hice ayer, en la primera tarea de grupo que trabajaron, que entregaron el fin de semana antepasado, la mayoría no hizo ese linkeo o no dejó esa trazabilidad de qué requerimientos de usuario se están atendiendo con qué requerimientos de usuario, del sistema, perdón. Entonces es importante que esa trazabilidad o esa unión entre toda la parte del análisis y diseño se mantenga y pueda ser fácilmente investigable, ¿sí? Debemos de siempre mantener esa conexión entre los requerimientos de la empresa, si no los dan, requerimientos de usuario, requerimientos del sistema, y así cada uno de los casos de uso que también podamos identificar para los diferentes requerimientos, ¿de acuerdo? Siempre debemos de mantener ese enlace, y para ello también les coloqué que es importante que tengan un ID, por ejemplo, requerimiento funcional 1, requerimiento funcional 2, requerimiento no funcional 1, requerimiento, y así. Y de tal manera de que tengan también en esa identificación que va a ser único a cada requerimiento, digan hacia qué requerimiento de usuario pertenece. ¿De acuerdo? La intención de irlo haciendo de esta manera poco a poco es de que ustedes, al momento que trabajen y ahora que van a empezar a trabajar ya en el proyecto, pues ya tengan primero la experiencia de cómo es trabajar con su equipo de trabajo, y segundo, pues que ya tengan bastante claro qué es lo que deben de hacer. ¿Alguna duda? Bueno, y aquí en la imagen, perdón, que no me percaté o no he platicado del tema, si se dan cuenta, aquí hay diferentes tipos de notaciones y qué es lo que nos apoya cada una de ellas. Por ejemplo, los enunciados en el lenguaje natural, pues son los requerimientos que vamos a escribir como requerimientos de usuario, ¿sí? El lenguaje natural estructurado son los requerimientos que se escriben en lenguaje natural en una forma o plantilla estándar. Es decir, inicialmente puede ser que nosotros hagamos primero el lenguaje natural para recabar las primeras
los primeros requerimientos de usuario de las personas. Cuando ya lo estructuramos, siempre mantenemos ese lenguaje natural, porque al final de cuentas el documento es para el usuario, pero ya lo hacemos de una forma estructurada, tal cual yo les estaba diciendo. Ya hacemos una tablita, donde cada tablita va a ser un requerimiento, donde tiene un identificador, si es funcional o no funcional, a qué requerimiento de usuario está atendiendo, y ya una forma un poco más estructurada y ordenada, pero siempre en lenguaje natural. De ahí ya tenemos los lenguajes de descripción de diseño, que este enfoque usa un lenguaje como un lenguaje de programación. Esto ya es cuando empezamos nosotros a trabajar en el modelado y hacemos diagramas para nuestro diseño. ¿De acuerdo? Anotaciones gráficas, que son todos los modelos gráficos, como por ejemplo todos los temas de UML, casos de uso, diagramas de secuencia, diagramas de actividad. Y especificaciones matemáticas, que estas se basan en conceptos matemáticos como máquinas o conjuntos de estado infinito, aunque tales especificaciones sin ambigüedades pueden reducir la imprecisión de un documento de requerimientos. Este tipo de especificación matemática en realidad casi no se utiliza, y lo que vamos a hacer es utilizarlo únicamente para aquellos cálculos complejos que el usuario nos está dando para poder llegar a algún tipo de requerimiento específico, ¿sí? De otra manera, pues no es necesario utilizarlo. Y de ahí tenemos de nuevo el diagrama que ya habíamos visto en alguna clase anterior, donde vemos en este tema en esta espiral, cómo están organizadas las distintas actividades en el proceso iterativo, y que al final, es decir, cuando salimos de ese espiral, lo que vamos a tener es un documento de requerimientos del sistema, ¿sí? Evidentemente, la cantidad del tiempo y el esfuerzo que se dedica a cada actividad y en cada iteración va a depender mucho del proceso, del apoyo que recibamos de todos los usuarios, de la disponibilidad del tiempo que tengamos, y por eso es tan importante todo lo que hemos platicado de agendar, de lograr llegar a tener esos acuerdos para agendar las reuniones, llevar una agenda para esas entrevistas, poder tener un objetivo claro, autocapacitarnos para poder tener una reunión bastante efectiva, poder tener esa capacidad de negociación, ser abierto, pues de mente abierta para poder comprender y poder parafrasear nuestras preguntas si es que los usuarios no nos logran comprender de cómo inicialmente las tenemos planteadas. Es decir, es importante de que también nos preocupemos por esas habilidades blandas para poder llevar a cabo toda una recopilación o ingeniería de requerimientos de forma exitosa. Evidentemente, al inicio del proceso vamos a emplear más esfuerzo para comprender los requerimientos, empezando por los de la empresa, y de alto nivel y los no funcionales. Creo yo que el feedback que obtuve de ustedes de la primera tarea fue que los no funcionales sí les costó un poco, eso es lo más natural y era lo que se esperaba. Y los requerimientos del usuario del sistema va a depender mucho de cómo el usuario pueda tener qué tanta comunicación y qué tan fluida pueda ser para que podamos refinar de mejor manera. Erika nos decía al principio de la clase que evidentemente el que los usuarios o los roles de usuarios estuvieran dentro del equipo de trabajo, pues les hizo mucho más fácil y mucho más ágil y eficiente el poder recopilar la información, porque pues, evidentemente estaba mucho más disponible que en la primera tarea, que yo era el usuario, ¿verdad? Entonces ahí se puede dar cuenta de lo fácil o lo complejo que puede llegar a ser eso. ¿De acuerdo? Y por último, en el proceso, pues en los anillos exteriores, lo que vamos a ver es que vamos a poner más esfuerzo, pero en la adquisición y comprensión de los requerimientos del sistema, ¿sí?
¿Cómo podemos ver en qué puntos requerimos más esfuerzo? Pues evidente en donde el ángulo, es decir, donde pues el espiral lleva más tiempo. A eso es a lo que se refiere. ¿Dudas con esto? Esto ya lo habíamos visto, solo quise ver este par de cosas previas antes de empezar con el tema de a los casos de uso. ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Modelado de casos de uso. Un caso de uso lo podemos tomar como un simple escenario que va a describir lo que el usuario espera de un sistema. ¿Sí? En cada caso de uso vamos a representar una tarea discreta que va a implicar una interacción externa con un sistema. Y en su forma más simple, lo que vamos a ver en un caso de uso es una elipse, como lo ven ahí que dice transferencia de datos en la imagen, y con los actores que intervienen en el caso de uso representados como figuras humanas. Esas son, digamos, en un caso de uso, las dos formas básicas para poder llevar a cabo dicho diagrama. Es decir, cada elipse va a representar una actividad o un caso de uso. En este caso, el diagrama que estamos viendo es bastante sencillo y solo va a tener una interacción, que son esas flechitas, donde el recepcionista médico va a transferir datos y de la transferencia de datos se va a generar el registro del paciente. Eso a nivel de diagrama, pero solamente el diagrama no nos dice mucho, más que la actividad lógica de este caso. Lo que tenemos que tener mucho más en cuenta es que nos podemos apoyar en una tablita como la que ven ahí para poder describir y poder hacer de forma completa un caso de uso y que todas las personas sepan claramente que es una transferencia de datos. Por ejemplo, en este caso identificamos los actores, es el recepcionista médico, el sistema de registros de pacientes, ¿sí? Si se dan cuenta, son dos personas según el diagrama, pero uno es una persona efectivamente y el otro es un sistema. ¿Hacia dónde va la transferencia? Y la descripción de este caso de uso es: un recepcionista puede transferir datos del MHCPMS, que es a una base, que es el sistema, a una base de datos general de registro de pacientes, mantenida por una autoridad sanitaria. La información transferida puede ser información personal actualizada, por ejemplo, dirección, número de teléfono, etcétera, o un resumen del diagnóstico y tratamiento del paciente. En esta descripción, yo quiero hacer énfasis en la palabra etcétera. Bueno, para empezar, el etcétera ya no se utiliza, se usa entre otros. Ese es un tema de gramática. Pero más que eso, lo que quiero mencionarles es que eviten colocar el entre otros o generalizar cualquier requerimiento o caso de uso o opciones que puedan colocar, porque en el momento que ustedes pongan un etcétera, un entre otros, algo que generalice lo que ustedes están colocando, automáticamente eso se vuelve tan amplio como cualquier persona lo quiera interpretar. Traten la manera o hagan sus requerimientos y sus descripciones tal cual se está solicitando. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? Eso es, desde mi punto de vista, muy importante. Evidentemente, cuando estamos haciendo todo el tema de criterios de aceptación y validando, pues los usuarios no es que van a querer que todo esté dentro, pues que hayamos abarcado muchas cosas o algo muy general, pero si dejamos ese entre otros o ese etcétera, sí van a ver tal vez quizás un par de casos de uso que no estaban contemplados y él se puede apoyar en decir, mira, pero es que aquí estaba entre otros, entonces debieron haber considerado también este caso de uso, por ejemplo. Y ahí es donde empezamos con ese inconveniente, con esa falta de satisfacción de parte de nuestros usuarios. De ahí tenemos qué datos se necesitan para poder realizar
el caso de uso de transferencia de datos. Y acá dice información personal del paciente, resumen del tratamiento. Esto es muy genérico. Podemos dejarlo de esta manera, pero sí tenemos que tener algo, un diccionario de datos posiblemente que nos diga qué es información personal del paciente y qué es un resumen del tratamiento. Es decir, tenemos que dejar claro en algún otro documento, si no queremos llenar este caso de uso con demasiada información, podemos hacer referencia a un diccionario de datos. ¿De acuerdo? El estímulo, es decir, ¿qué va a generar esto? Es comando de usuario emitido por recepcionista médico. ¿Cuál va a ser la respuesta? La confirmación de que el PRS se actualizó, es decir, el sistema de registro del paciente. Y comentarios adicionales, el recepcionista debe tener permisos de seguridad adecuados para acceder a la información del paciente y al PRS. Entonces, de esa manera, el diagrama más este cuadrito de información ya nos hacen un caso de uso mucho más completo. ¿Dudas o comentarios con esto? Jóvenes, ¿están ahí? No, ingeniero. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Y un caso especial de los casos de uso son los casos de uso compuestos. En realidad esto, los casos de uso compuesto es cuando queremos mostrarle dentro de nuestro documento de especificación de requerimientos, cuáles son todas las intervenciones en el sistema que un rol puede llegar a tener. Evidentemente esto solo es para efectos de resumen y que los usuarios tengan claridad de ello, pero cada uno de estos, el registro del paciente, baja de paciente, ver información del paciente, transferir datos y contacto del paciente, va a tener su propio caso de uso individual, por llamarlo de alguna manera, donde, regresando acá, sea de esta manera. Es decir, primero tenemos que trabajar en estos casos de uso individuales y posteriormente, si queremos complementar para que el documento y los usuarios tengan claridad de todos los casos de uso en los cuales, en este caso, el recepcionista y todos los roles van a tener interacción en el sistema, podemos hacer esto a manera de resumen, ¿de acuerdo? Esto para complementar el tema de los casos de uso. Bien, ¿qué beneficios tenemos de los casos de uso? Bueno, demostrar la lógica de un algoritmo, describir los pasos realizados en un caso de uso, ilustrar un proceso de negocios o flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema, simplificar y mejorar cualquier proceso clarificando casos de uso complicados, es decir, si vemos que algo no nos está funcionando, podemos incluso tratar de simplificarlo y dividir ese caso de uso si fuera necesario. Simplificar y mejorar cualquier proceso clarificando, repetí ese, modelar elementos de arquitectura de software, tales como métodos, funciones y operaciones. Perdón, esto ya no es. Estos serían los últimos beneficios y el tema de los diagramas de actividades, los componentes básicos van a ser, es que aquí me confundí porque aquí ya no es casos de uso, sino ya no le modifiqué la parte de... Denme un chancecito. Vamos a ver. Sí, sí, no le cambié el nombre a esto. Esto ya son el tema, perdonen, de los diagramas de actividades. Entonces, todos los beneficios que les acabo de mencionar, disculpen ahí la confusión, son, había algo que no me hacía sentido con lo que les estaba diciendo, son los diagramas de actividades. Por lo tanto, aquí sí ya tiene sentido que vamos a modelar elementos de arquitectura de software, tales como métodos, funciones y operaciones, es decir, vamos a demostrar negocios o flujos de trabajo entre los usuarios y el sistema. Entonces, ¿por qué estamos viendo este diagrama en conjunto con los casos de uso? Porque aquí
Si regresáramos a la transferencia de datos, aquí no estamos entrando en mayor detalle de cómo vamos a realizar la transferencia de datos. Aquí ya podemos hacer la transferencia de datos como un proceso de actividades que va a tener actividades, secuencias lógicas, un inicio y un fin, ¿de acuerdo? Y los componentes básicos son la acción, la decisión, los flujos de control, un nodo inicial y un nodo final. La acción es un paso en la actividad en que los usuarios del software realizan una tarea dada, ¿de acuerdo? El nodo de decisión es una rama condicional en el flujo que se representa con un diamante. Incluye una sola entrada y dos o más salidas. En el caso de la acción lo vamos a representar con rectángulos con aristas redondeadas, ¿sí? Ya vamos a ver un diagrama para ver cómo. El flujo de control es otro nombre que se le puede dar para los conectores que muestran el flujo entre los pasos del diagrama, es decir, las flechitas, ¿verdad? O las líneas, como le querramos llamar. El nodo inicial, pues, va a simbolizar el inicio de esa actividad y se va a representar como un círculo negro. Y el nodo terminal, evidentemente, va a representar el final de esa actividad por un medio círculo negro de contorno blanco, ¿sí? Tanto los diagramas de actividades como los diagramas de casos de uso y las máquinas y los diagramas de estado son los que vamos a considerar dentro de UML como diagramas de comportamiento, porque describen lo que va a suceder en el sistema del modelado. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Inge, disculpe, ¿cómo ¿Sí? dijo que era el título correcto para ese? Si quieren, de una vez se los voy a corregir. Disculpen por eso. Bueno, diagramas de actividad, porque es que si no tendría que Ok. quitar Sí, de aquí está bien, gracias. la presentación. Son diagramas de actividades, disculpen. Antes de subirles la presentación se los voy a corregir. Entonces, sí están claros que estos son considerados diagramas de comportamiento y el por qué, ¿verdad? Ok. Hay un ejemplo de un diagrama de actividad en el cual, si se dan cuenta, vamos a colocar aquí un puntero. Aquí tenemos el nodo inicial. Esto es a lo que se refiere con un rectángulo con orillas redondeadas. Es una actividad. Aquí son las flechas, el tema de los flujos de control. Si se dan cuenta, estas sí son flechas que tienen un sentido y ya van a ver por qué, hacia dónde van. Del inicio va hacia introducir password e identificación de usuario. De ahí tenemos un flujo de decisión, un nodo de decisión, dependiendo de la respuesta, sí o no. Aquí es, por ejemplo, aquí les faltó colocar a ellos cuál era la pregunta dentro del nodo. En este caso, la pregunta por las respuestas que están dando es si tanto el password como el usuario son válidos. Entonces acá, si el password e identificación son válidas, pues siguen este flujo. Si no, da un mensaje que repita la entrada. Hay intento de entrada. Eso es lo que les decía, es importante el tener la flechita hacia dónde va. Y si no hay flujo de entrada o intento de entrada, pues termina. Si se dan cuenta, esto es a lo que se refiere con un círculo negro con uno blanco, es decir, hay un espacio en medio. Y si sí, pues aquí continúa el flujo, ¿verdad? Si todo es válido, seleccionar una función principal, seleccionar vigilancia y así se va, ¿verdad? En todo, entonces, este es un diagrama de actividad. Al final, si se dan cuenta, podemos llegar a tener dos puntos terminales de esta función. ¿De acuerdo? Esto es válido. Pero solo vamos a tener un inicio. ¿De acuerdo?
de cada flujo o nodo de decisión solo van a tener una entrada y pueden tener 2 o más salidas. Lo normal es que sean un sí o no y es lo recomendable. Por lo tanto, lo más natural es que solo tengamos 2 salidas, pero puede tener más, aunque no es lo recomendable. Y pues de acá, en este caso, lo que nos está diciendo es que tenemos 2 actividades en paralelo, ¿sí? Para pasar a este punto, estas 2 deberían de cumplirse. ¿Dudas con el diagrama de actividad? No, ¿Comentarios? Ok. Ahora bien, el diagrama de secuencia. Aquí no hay mucha teoría que empezar a ver con los diagramas más que entenderlos y cuál es su objetivo principal. Antes de analizar este diagrama de secuencia, lo que vamos a ver es cuál es su objetivo. Como bien su nombre nos puede sugerir algo, lo que hace un diagrama de secuencia es mostrar la sucesión de las interacciones que van a ocurrir durante el caso de uso. Es decir, este también va complementando el caso de uso. Si bien cierto, el otro es un diagrama de actividades, acá ya podemos ver en qué orden se van a realizar. Hay quienes solo utilizan el diagrama de secuencia y el caso de uso, y hay quienes se utilizan los 3. Ahí ya va a depender de qué tanto querramos nosotros trabajar. ¿De acuerdo? Los objetos y los actores que van a intervenir se van a ir mencionando a lo largo de la parte superior del diagrama con una línea punteada que se dibuja verticalmente a partir de estos, como está aquí, el recepcionista médico, ¿sí? Las interacciones entre los objetos se indican con flechas dirigidas, que son estas de acá, de aquí para acá. Tienen una dirección, eso es importante. El rectángulo sobre las líneas punteadas indican la línea del objeto o la vida del objeto tratado, es decir, el tiempo que esa instancia de ese objeto va a estar involucrado en el sistema. ¿De acuerdo? Es decir, si se dan cuenta, la autorización solo va a tener esta vida, ¿sí? Muy pequeñita. La información del paciente va a estar casi dentro de todo el proceso o el caso de uso, y la consulta de información va a estar durante todo el paciente, toda la actividad. Entonces, estos rectángulos que ven acá es lo que indica cuánto tiempo va a estar activo dentro del caso de uso cada uno de ellos, ¿sí? La secuencia de las interacciones la vamos a leer de arriba hacia abajo. Las anotaciones sobre las flechas señalan las llamadas al objeto y sus parámetros y los valores que regresan. ¿De acuerdo? En este ejemplo también vamos a notar que hay vamos a exponer algunas alternativas con un recuadro marcado con alt, que se usa con las condiciones indicadas entre los corchetes. Entonces, el paso 1, si leemos este diagrama de secuencia para ver información del paciente, decimos, el paso 1 es el recepcionista médico activa el View Info, ¿sí? Que es este. O ver información en una instancia P de la clase objeto Patient Info y suministra el identificador del paciente PID. P es un objeto de interfaz de usuario que se despliega con un formato que mostramos en la información del paciente, ¿sí? Entonces, lo que nos están diciendo, aquí ya estoy hablando un poco más técnico, pero en todo caso lo que está haciendo es que estamos instanciando ese objeto. ¿Sí tienen claro lo que es una instancia? Una instancia de un objeto. Consulta. Es como una característica, ¿no? No. Es decir, nosotros saben lo que son clases, ¿verdad? ¿Se lo han visto? sí,
Ok, va. Cuando ustedes definen una clase, por ejemplo, en este caso, lo que nos están diciendo es que tenemos una clase u objeto que va a ser la información que va a ser el paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es que estamos instanciando un objeto que se va a llamar PID para poder consultar la información. Entonces, lo que estamos haciendo es una instancia o para poder utilizar por un periodo de tiempo dentro de una función dentro del sistema para poder acceder a esa diferentes campos, métodos y todo eso. Entonces, la instancia es cuando ustedes, en otras palabras, podrían entenderlo como cuando ustedes crean la variable de ese tipo de la clase, ¿sí? Ustedes ponen patient PID de tipo de la clase patient info y de ahí ya van a tener acceso a la información de esa clase. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Entonces, ese es el primer paso, de arriba hacia abajo, ¿verdad? El recepcionista médico empieza a ver la información del cliente. Se instancia y ahí va. Y por eso es importante que esa instancia va a estar viva durante todo, en este caso, durante todo el caso de uso. El paso 2 dice, la instancia P llama patient info, este es, ¿verdad? A la base de datos para regresar la información requerida y suministra el identificador del recepcionista para permitir la verificación de seguridad, ¿sí? Que ya es esta parte de la autorización, ok. O si falla. Eso es algo adicional, puede o no ir dentro del diagrama de secuencia. En esta etapa no se preocupe por dónde proviene esto, ¿sí? Como les repito, solo es, el UID es como, no los quiero hacer bolas, pero básicamente es parte de la respuesta al protocolo, respuesta para mantener viva la conexión y el tema de manejo de información síncrona o asíncrona, pero no quiero que se metan ahorita en ese tema, ¿sí? Lo importante es de que veamos la secuencia. Primero hacemos la petición de la información, si todo está bien, la autorización, pues ya nos lo regresa en un reporte para que pueda ser consultado, ¿sí? El paso 3 es que la base de datos comprueba mediante un sistema de autorización que el usuario está autorizado para tal acción. Si está autorizado, ¿qué sería esto acá? Info UID. Si está autorizado, regresa la información y se llena un formato en la pantalla y si la autorización falla, entonces regresa un mensaje de error, ¿sí? Aquí está, si la autorización es válida, regresa la información o un mensaje de error, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el diagrama de secuencia, yo sé que tal vez se les hizo un poco de bolas, pero básicamente es, empezamos de arriba hacia abajo, solicitamos la información, se hace la consulta hacia la base de datos, con toda la información, qué información va a retornar, información de ingreso del usuario, un código identificador para el manejo que no se preocupen, que es en este momento. Con esa información nos dice si está o no está autorizado. Si sí está autorizado, regresa la información y si no, un paciente. Por lo tanto, si se dan cuenta, las respuestas de acá, cuando vienen de regreso, ya vienen con líneas punteadas. Y este recuadro de aquí, lo que nos va a decir, si se recuerdan, es que vamos a tratar información paralela. Miguel, disculpe. ¿Sí? En el último paso de autorización ya no se utiliza el PID porque como ya se procesó en la parte de los reportes, ¿verdad? Ya Sí, no es necesario. correcto, ya no es necesario. Es que ese UID al final, perdón, el PID es como justo como usted lo dijo, como ya la utilizó, ya lo validó, ya solo necesitamos la información que se va a
a utilizar. Porque como aquí lo que en este diagrama de secuencia, la base de datos está en medio, ¿verdad? No es lo último. Probablemente ustedes me digan, mire ingeniero, en este ejemplo, ¿no sería primero mejor autorizar antes de ir a la base de datos? Sí. Al final es nuestro diseño y este es un ejemplo que encontré, pero en el libro de texto. Pero si pudiera ser de que la autorización fuera antes, por ejemplo. Bueno, de hecho yo lo haría antes. Pero sí, por eso es de que ya no siguió, porque aquí ya no es necesario. Pero la info sí, porque aquí no está la base de datos. Entonces, como la autorización está al final, la necesitamos aquí para poderla retornar, ¿verdad? Aquí, gracias. Muy bien. Están claros que este recuadro donde dice alt es porque son alternativas, ¿verdad? Es decir, en este caso, si la autorización está ok, regresa paciente de info. Si no, mensaje de error. No es que las dos cosas sucedan, una u otra, ¿de acuerdo? Y yo, pero, o sea, yo le entendí la parte de arriba de ese recuadro, de eso creo que está bastante claro. Ujú. Pero, ¿cómo es de que funcionan como alternativas si al final del proceso, digamos, va a Sí. ir a autorizar? O sea, no. Ah, ya, lo que pasa es de que, digamos que cuando llegamos a la parte de autorización, según este ejemplo, ya tenemos qué información vamos a regresar si la autorización es válida. Entonces lo que nos está diciendo acá, este alt es de alternativas, es decir, sucede esto o esto o esto. Y aquí está cuál es la lógica. En la parte de arriba nos ¿Y dice qué? que manda. Disculpe. Y ahí no sería alterno, en vez de alternativa. Alterno, ¿por qué? Porque puede ser una o puede ser otra. O sea, pueden ser respuestas paralelas, ¿verdad? Vemos si es autorizado, se le pasa la información al paciente, y si no, tiene un error. ¿Algo así entiendo yo? ¿O estoy Es que equivocado? no, así es. Así es. Lo que pasa es que alternativa, una alternativa es eso, o tomás esto, o una serie de alternativas o de opciones, es eso, o agarras esta, o agarras la otra, o agarras una tercera, si existiera. Entonces, pero si alterno, pues es la palabra que a ustedes les hace sentido, está bien. Pero sí, el concepto es lo que estás diciendo. Ya le entendí, o sea, en la parte donde dice autorización, ahí es en donde se aplica ese Ajá, alt. Ya correcto. eso era lo que no había entendido, ya le entendí. Ok, ya. Ok, Donde está autorización, o se va por la alternativa 1 o por la alternativa 2, y es correcto. donde falla. Sí. Ah, ya le entendí, ya. Ok, gracias a ambos ahí por el aporte y la duda. ¿Los demás lo tienen claro? Y el compañero que dijo lo de alterno también, sí, o sea, pues sí lo tenías claro, solo tal vez era la palabra alternativa o alterno. Sí, está claro. Ok, ¿y los demás? Sí, por mi parte sí. Se comprende. Va, buenísimo. Ok. Y acá ya tenemos un diagrama de secuencia donde, donde tenemos a dos actores, ¿verdad? El recepcionista médico y el sistema, ¿sí? Y este caso de uso vamos a leerlo de la siguiente manera. Primero, el recepcionista inicia sesión, ¿sí? Ese es el login, para aquí hasta acá. De ahí en 2, hay dos opciones, porque aquí ya tenemos el alt, ¿verdad? Las opciones permiten la transferencia directa de información actualizada del paciente hacia el sistema y la transferencia de datos del resumen de su salud, ¿sí? Es decir, mandamos info, actualizamos, actualiza el sistema, autoriza, aquí pues la autorización siempre va al final. Si ok, mensaje de ok y se acabó. ¿De acuerdo? De allí, el otro es
la actualización del resumen. De igual forma, mandamos el resumen, lo autoriza, dice si está autorizado, entonces ya lo manda, lo actualiza y regresa el mensaje del OK. Y por último, hacemos un logout del recepcionista médico al PRS. Entonces, si se dan cuenta, también esta es otra forma de hacer un diagrama de secuencia. Lo natural es que tengamos únicamente 2 actores por cada diagrama de secuencia, porque si no ya se nos volvería muy complejo el tener todas este tipo de actividades. Entonces es importante que tengan ese claro. Si se dan cuenta acá, tenemos 2 tipos de mensajes. Vamos a tener unos síncronos y otros asíncronos. Los mensajes síncronos son los que van a corresponder a llamadas a métodos del objeto que recibe el mensaje. El objeto el objeto que envía el mensaje va a quedar bloqueado hasta que termine la llamada. Es decir, cuando es un mensaje síncrono mandamos la solicitud, empezamos una comunicación y se va a quedar esperando y activo hasta que termine y regrese la respuesta que está esperando. Eso es un método síncrono, ¿sí? Y este tipo de mensajes se van a representar con flechas con la punta rellena o oscura, digamos, de color, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, esos son así. Y los mensajes, asíncronos son los que terminan inmediatamente y crean un nuevo hilo para una ejecución dentro de la secuencia y se representan con flechas con la punta hueca o en blanco. Y en este caso lo que hacen es que ellos no se van a quedar esperando una respuesta, sino simplemente mandan la solicitud y siguen con otra cosa dentro de la secuencia. En algún momento el sistema va a responder, pero él ya va a tener cuál es el hilo o cuál es su UID, que ahí es donde empieza el tema del UID, para decir, esta respuesta corresponde al mensaje que me mandaste o la solicitud que me mandaste hace un minuto. Porque esas peticiones se tardan mucho tiempo y del frontend, digamos, en la página no podemos quedarnos tanto tiempo esperando. Y no nos interesa estar esperando. Por ejemplo, alguien manda a hacer un pago de un sistema, automáticamente nosotros le respondemos para que no se quede esperando que está en proceso, y por detrás el sistema se queda haciendo todas las validaciones que pueda llegar a hacer y finaliza, por ejemplo. Entonces, en esa manera es que ustedes van a poder diferenciar en un diagrama de secuencia si son síncronos, es decir, se van a quedar esperando hasta que se les responda, o simplemente mandan la solicitud y continúan con su diagrama de secuencia. Ya en otras clases donde ustedes ya puedan ver temas de programación y temas más técnicos, si no lo han visto, pues ya les van a explicar mucho más a detalle, pero conceptualmente hablando, eso es un mensaje síncrono y un asíncrono. ¿Les quedó claro qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre mensajes síncronos y asíncronos? Sí. Ok, esto es bien importante que lo tengan claro porque muchas veces cuando incluso tenemos sobre todo en los temas asíncronos, hay que tener mucho cuidado con el tema de concurrencia, con el tema porque es que los síncronos es lo que normalmente maneja uno, pues, y se queda ahí uno esperando respuestas, pero cuando ya hay necesidad por la alta cantidad de transaccionalidad o el tiempo de respuesta de un proceso, o cosas por el estilo, donde ya a nivel de diseño tenemos que empezar a implementar asíncronos, sí tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Los demás están claros? Inge, y digamos Sí. que cuando es así algo híbrido, digamos, por ejemplo, un proceso síncrono se puede volver asíncrono con el tiempo. Si ves la necesidad de rediseñarlo, sí, pero sí va a requerir que tu diseño, tu solución, y vas a tener que regresar a la mesa de trabajo para poder cambiar esas líneas de código para que sean asíncronas. O sea, sí se puede, pero sí hay que hacer un tema ahí de reingeniería. No es tan sencillo.
y va a depender mucho del diseño y la forma de programación de la gente. Por ejemplo, si todo está en microservicios, todo está el polimorfismo que aplicaron, es decir, la generación de clases está bien definida, cada clase tiene sus métodos y todo bien delimitado, el cambio va a ser tan simple como cambiar de síncronos a síncronos algunas cosas y seguir y hacer algunos cambios dentro de tu diagrama de actividades y de secuencia. Más fácil, es decir, lo primero que tendrías que hacer es hacer cambios del diseño de tus diagramas para identificar cuáles son dentro de tu programación los cambios que tienes que ir a aplicar. Y se puede complicar más si el polimorfismo que aplicaron no está bien hecho, es decir, mezclaron cosas dentro de las clases, por ejemplo. Entonces, pero sí hay que regresar a la mesa de dibujo y empezar desde el diagrama. Normalmente cuando ese tipo de cambios suceden es porque te das cuenta de que ya cuando está en uso el sistema hay un tema de eficiencia que no está del todo bien. Digamos que son de las cosas que más nos hacen hacer ese tipo de cambios. No sé si te quedó un poco claro. Sí, ok, Inge. Lo que pasa es que, fíjese que yo pensándolo, o sea, estaba analizando lo que estaba diciendo. Sí. Y, por ejemplo, en la empresa que yo laboro, hay una parte que se llama tráfico. Es un departamento. Ok. El departamento de tráfico acepta solicitudes de clientes y se los pasa a un departamento que se llama Video Store, que es el encargado de pasar, por ejemplo, anuncios comerciales, taguines, bueno, todo lo que se usa para promociones y cosas así de un canal. Ok. Entonces, yo he notado que esa parte de tráfico, poderla diseñar, es bastante complicado porque, por ejemplo, vienen empresas de software y, bueno, hacen una promoción de su producto y dice que ellos tienen un logger para poder hacer el tráfico de un canal de televisión, pero a la hora de implementarlo, como ellos lo traen, no les funciona al personal de tráfico, porque hay varias cosas dentro de la logística que ellos manejan que no se aplican siempre a un estándar, ¿verdad? Entonces es algo complicado, pienso yo, para poder diseñar cuando en este tipo de departamentos, por ejemplo, se les permite hacer cosas que realmente a lo largo del diseño del software que se está solicitando van a estar cambiando. Entonces, esa era mi duda, porque hay procesos en donde también, digamos, como usted bien han dicho, hay que tomar en cuenta mucho la opinión del usuario en cómo se manejan los procesos, pero en este caso yo he visto que sí es bastante difícil tener un proceso síncrono cuando varía en el tiempo y obviamente no les va a funcionar a las personas que van a utilizar el software, pero era solo esa mi duda, ¿verdad? Sí, pues, ya, ok. Fíjate que escuchándote, gracias ahí por el aporte, se oye bastante interesante y creo yo que más que problema de sistema es un problema de procedimiento, de operación. Y lo que habría que hacer ahí primero, antes de poder hacer cualquier diseño, es entender todas las distintas actividades, independiente de que si las hacen siempre o no, porque por lo que te puedo comprender, hay ciertas actividades básicas que es con las que se han basado para hacer esas implementaciones que no les han sido del todo funcionales, pero ellos siempre hacen algo distinto, pero me imagino que han de ser algunas excepciones y no las han tomado en cuenta. Entonces, aunque les automatizaron ciertas funcionalidades, ellos siempre están o hacen por fuera ciertas cosas que evidentemente si continúan haciéndolas a pesar de que ya hicieron algún esfuerzo de automatizar, es porque sí son necesarias para su trabajo. Entonces yo creo que ahí primero sí, como bien dijiste, primero hay que hacer un trabajo de recopilar esas excepciones y cuáles son las necesidades de cada una de esas cosas
que entiendo que no son del todo, pues hasta cierto punto desordenadas, porque si las continúan haciendo a pesar de que ya tienen un sistema, pues habrá que entender ahí, alguna razón de fondo tiene que haber. Creo yo que primero habría que entender eso, y creo yo que eso es más que tener temas de mensajes síncronos asíncronos, porque pues al final acá es, ¿necesitas esperar la respuesta o puedes quedarte trabajando y yo le respondo algo al cliente, digamos, pues al que está esperando una respuesta del sistema? Si no es necesario y te vas a tardar mucho y tenemos una alta transaccionalidad, pues solo te mando la solicitud y te quedas ahí trabajando. Yo solo te doy la directriz y tú terminas de hacer el trabajo sucio, por decirlo de una manera. Pero sí es bastante más complejo que temas de mensajes síncronos y asíncronos, creo yo. Es más un tema de operación. Por lo que te puede comprender, pero muchas gracias ahí por tu aporte. Y sí, se ve interesante poder analizarlo. Gracias, Inge. Ok, ¿alguien más? ¿No? Muy bien. Espero que esté claro. Y vamos a ver lo que son historias de usuario. Ojo que acá solo vamos a ver el concepto de historias de usuario porque como también vimos estrategias de desarrollo ágil y estamos viendo con el tema de ingeniería de requerimientos, solo vamos a ver el tema de historias de usuario por aquello del tema de eso, ¿verdad? De estrategias de desarrollo ágiles. Ya en Scrum ya vamos a ver todo lo que implica todo ese marco de trabajo, pero aquí lo que quiero que tengan claro es el tema de historias de usuario. Bien. Una historia de usuario puede asemejarse a un caso de uso, como lo ven ustedes en el tema de... Porque todo esto que estamos hablando de diagramación UML y todo este tipo de cosas nacieron con las estrategias de desarrollo tradicionales, ¿verdad? Entonces, pueden hacer una semejanza entre historias de usuario y casos de uso. Hay una forma, una estructura para mantener los requerimientos de usuario e historias de usuario siempre en lenguaje natural. Y esa estructura que está aprobada, digamos así, o es la más utilizada o por las personas expertas del tema y que pues en grandes industrias lo utilizan y es donde como les ha funcionado, es la siguiente. Se pone como, quiero y para. El cómo lo que nos va a decir es la perspectiva o el rol del usuario que vamos a trabajar. Por ejemplo, si utilizamos el caso de uso que estábamos viendo acá, recepcionista médico, en este caso sería como recepcionista médico quiero una transferencia de datos del paciente para registrarlo en la base de datos del sistema PRS. Entonces, si se dan cuenta, el caso de uso también aplica en la estructura o bajo el concepto de historias de usuario. Algo adicional a las historias de usuario, algo muy importante son los criterios de aceptación, que son las salidas y las validaciones por las cuales el usuario va a dar por válida esa historia de usuario. En este caso, evidentemente va a ser que el registro pueda consultar la información actualizada o ingresada y creada por primera vez de ese paciente en la base de datos, desde una pantalla de consulta del usuario, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que el campo nombre tenga, no sé, como mínimo 50 caracteres, que guarde comas, que guarde tildes, que la dirección acepte y toda la gama de cosas que pueda. Acá en criterios de aceptación también debería de estar lo que habíamos hablado, o les había mencionado en el tema de datos, información personal del paciente y qué resumen del tratamiento se va a registrar. Al igual que, como les decía, que deberían de completarlo con un diccionario de datos, aquí sería ideal que dentro de esta historia de usuario esté claramente definido qué información es la que vamos a grabar. ¿De acuerdo?
y qué tipo de dato debiera ser. Eso nos va a ayudar para poder hacer validaciones. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, si fuera algo que vamos a necesitar, debería estar en formato de DD, MM y 4 por año, o como queramos manejarlo, si queremos que guarde horas, segundos, o lo que fuera que vayamos a manejar como parte de la información, ¿sí? Hay una palabra que nos ayuda a definir cómo podemos decir si una historia de usuario es una buena historia de usuario, y es la palabra invest. ¿Y eso qué quiere decir? La I de independiente, la N de negociable, la V de valiosa, E de estimable, S de pequeña o small, y T de verificable o testeable. ¿Qué quiere decir todas estas características de una historia de usuario? Como lo hemos venido hablando de casos de uso, esos son actividades o escenarios en los cuales van a ser independientes, por lo tanto lo podemos validar o testear. Tiene que ser lo más pequeña posible. Puede ser negociable, es decir, nos hacen una historia de usuario, pero nosotros decimos, mira, o sea, que podemos hacerle este pequeño ajuste o lo que fuera. Valiosa para el usuario, es decir, al final de que definamos esa historia de usuario, la programemos, se la entreguemos, para él le va a generar algún valor, es decir, la puede utilizar para algo. Estimable quiere decir que nosotros como equipo de trabajo que vamos a realizar ese desarrollo, podamos decir cuánto esfuerzo o tiempo, dependiendo de cómo planifiquemos, nos va a llevar a hacer. Y esas son las características de una buena historia de usuario. Quería también platicarles de esto para que vean que en Agile, en Scrum, también podemos hacer todo este tema. ¿Dudas con lo que es historias de usuario? Sí, disculpe yo. Sí. En la parte de criterio de aceptación, bueno, prácticamente los primeros 3 puntos los pone el usuario, ¿verdad? Como pues los describe el usuario. Y el último también lo coloca él porque es el resultado que espera. Correcto. Ah, ok. Correcto. Por eso es historias de usuario, es desde la perspectiva del usuario. Digamos que al final lo podemos asesorar para los criterios de aceptación. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el tema del registro de fechas, horas de actualización, nosotros vamos a decir, mira, más adelante vas a requerir un reporte y te interesa saber la hora en la que se actualizó, te va a interesar quién lo actualizó, te va a interesar, no sé, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas podemos decir que a nosotros como parte de la indagación nos va a servir para hacer nuestro diseño, nuestro modelado y la programación, ¿verdad? Incluso qué tan grande crees que va a ser el nombre, querés el nombre separado por primer nombre, segundo nombre y tercer nombre, querés apellido o lo querés todo junto, es decir, tenemos que nosotros también poder asesorarlo y hacer nuestro trabajo de indagación, ¿verdad? Y por eso es de que es parte de la ingeniería de requerimientos. Pero sí, en concepto de historias de usuario, vienen de él. Y él las tiene que terminar de definir, aunque nosotros los asesoremos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Inge, solo una cosita. Usted Sí. dijo que los criterios de aceptación son los más importantes. No apunté el resto. Disculpe. Bueno, no es que sean lo más importante. Al final, toda la estructura de la historia de usuarios es importante. Pero lo que pasa es que los criterios de aceptación son muy importantes porque es la forma en la que nosotros, al momento de entregarlo, vamos a poder decir si cumplimos realmente con el objetivo o lo que él estaba esperando de esa historia de usuario, y evitamos entrar en una validación subjetiva de si le gusta o no le gusta, si se le olvidó decirnos algo más, y ok, puede pasar porque sucede, pero decirle, mira, perfecto, falta esto, pero no fue lo que no estaba incluido dentro del objetivo
ni el beneficio, ni las salidas que estábamos originalmente. Entonces, esta historia de usuario cumplimos. Esta otra que me estás pidiendo que se va a mejorar, lo vamos a mejorar, pero en la siguiente iteración y va a ser una mejora, va a ser una nueva historia de usuario. ¿De acuerdo? Por eso es que es muy importante ponerle criterios de aceptación, porque va a ser la forma en que vamos a, de una forma objetiva o una forma sin entrar en conflicto para decir si sí cumplimos con lo que el usuario o con lo que se requirió. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Excelente. Muy bien. Entonces, eso era la parte teórica de la clase de hoy en cuanto a los diagramas. Ahora vamos a platicar un poco del documento de especificaciones, requerimientos y criterios de aceptación de software, más conocido como DERCAS. No se preocupen ahorita de los colorcitos de amarillo y blanco. Ahí les explico después qué es eso. Esta es una forma o un esquema de cómo hacer un documento para poder hacer un DERCAS. Pueden ustedes incluso hacer una búsqueda en Google, buscar formatos. Es decir, hay cierta información mínima que debe de tener, pero la estructura puede variar un poco. Sin embargo, pueden ustedes, como lo dicen en algunos lugares, tropicalizarlo según sus necesidades. No hay uno específico. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que deben de cumplir todo documento de DERCAS. Por ejemplo, cosas importantes, la carátula donde esté el nombre del proyecto, el identificador del proyecto, si queremos tener. Es importante que ustedes tengan claridad que en una empresa pequeña, grande o mediana, que le guste llevar las cosas en control, que todo lo que trabaje como requerimientos, proyectos, mantenimientos, soportes, anomalías, tengan un identificador. Eso les va a ayudar a tener un mejor control de qué están entrando dentro de su departamento de tecnología y qué tanto están entregando ya a niveles para poder entregar cuentas o poder llevar el control ya en los ámbitos gerenciales que normalmente les piden. Mira cuántos proyectos activos tenemos. Mira cuántos proyectos entregamos en el primer trimestre del año. Mira cuál es el retorno o cuál es el presupuesto que le hemos aplicado a tal proyecto. Es decir, si todo lo tenemos claramente identificado y tenemos la trazabilidad de quiénes están en qué proyectos y lo tenemos ordenado, pues esa información va a ser un poco más simple de poder generar. Entonces en la carátula es importante que vaya el nombre, la identificación del proyecto, el nombre y una breve descripción de qué es ese proyecto. En nuestro caso la carátula también va a incluir, bueno, y esa sería la carátula, olvídense lo que les iba a decir. El control de versiones del documento de un DERCAS es importante porque siempre tenemos que tener que se ha ido cambiando por cada revisión que vayamos haciendo. Es decir, vamos a hacer un primer documento, lo revisamos con los usuarios o con quien nos lo tengamos que revisar. Y a partir de ahí tenemos que decir, bueno, la versión 1 es la cuando creamos. La versión 2, si queremos, dependiendo del tipo de versionamiento que manejemos en documentación, cambiamos el propósito, el alcance del documento. Cambiamos, agregamos acrónimos de tal parte del documento de diagramas de actividades. Identificamos, agregamos usuarios del área de contabilidad. Y es decir, por cada modificación que hagamos y hagamos un nuevo release o entrega del documento, tenemos que hacer una nueva versión. En esa versión es quienes cambiaron, quienes lo revisaron, la fecha, algo por el estilo. Es importante llevar ese control de versiones del documento a lo largo de todos los cambios hasta que finalmente sea aceptado. Un índice, como cualquier documento formal,
Una introducción, que eso ya lo habíamos visto, un propósito del documento, cuál es el alcance del documento, las definiciones, acrónimos y abreviaturas que creamos necesarias, y referencias que debamos de manejar. La descripción general del inicio o el sponsor nos diga, o el dueño del producto nos diga, está incluidos el equipo de trabajo, ya no en la carátula. Por eso se los quité de la carátula. Es decir, aquí debería estar el nombre de ustedes si son como parte del equipo que va a realizar el análisis o parte del desarrollo, si fuera el caso. Es decir, aquí van a estar todos los usuarios. De ahí entramos en el tema de requerimientos per se. Importante, los requerimientos de la empresa, si es que se tienen. Los de usuarios, evidentemente, se van a tener que tener. Los de sistemas, para mantener ese tracking, que ya deberían de ser todo esto en lenguaje natural. De ahí ya podemos trabajar casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de secuencia, porque todo esto nos está ayudando para eso. Y finalmente ya los requerimientos funcionales y no funcionales finales con un esquema, con un tipo de información natural estructurada para podérselos ya entregar al cliente. De ahí limitaciones o excepciones si queremos agregar algo de forma explícita de qué no va a hacer el sistema o de qué no va a considerar. Y por último, una conclusión que como mínimo debe de tener la firma de aceptación del documento. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener algo que nos diga esto. En algunos casos también como parte del DERCAS, algunos pudieran generar, poner alguna parte de qué presupuesto se le va a aplicar al proyecto y cosas ya propias del business case que puedan querer agregar. Pero con esto ya podemos tener un DERCAS o documento de especificación, requerimientos y criterios de aceptación de software. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este documento? ¿Comentarios? ¿Algo que no les haga sentido o algo que quieran agregar? Ingeniero, solo una pregunta. En la identificación de usuarios, usted dijo que ya no iba en la carátula. ¿Esto también aplica para la tarea que se debe de entregar hoy? Evidentemente que sí. Ah, bueno, gracias. ¿Ok? Y yo, Sí, disculpe, en lo de la parte de casos de uso, podemos sustituirlo por historias de usuario. claro que sí. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Es más, el tema, esa parte del documento donde dice requerimientos, incluso aquí hay una forma en la que yo se los coloqué, pero si ustedes me dicen, mire ingeniero, yo quisiera mantener la trazabilidad u ordenarlo a forma de poner dos grandes rubros iniciales, por ejemplo, requerimientos funcionales y no funcionales. Dentro de eso poner el requerimiento funcional final nació de este requerimiento de la empresa, de este usuario, de este requerimiento de sistema y utilizamos este caso de uso, este diagrama de actividades, o sea, cómo lo organicen, lo dejo a su criterio. Lo importante es que toda esa información esté de una manera de que sea comprensible y se pueda ver desde los requerimientos de la empresa hasta los requerimientos funcionales y no funcionales que definan. No necesariamente tienen que ponerlo así en este esquema, pero tiene que ir. No sé si me expliqué. Sí, o sea, tenemos que cumplir con todos esos criterios, pero el orden depende de nuestro ingenio. Correcto. Y que yo pueda identificar rápidamente, bueno, más que yo, ustedes también, este requerimiento funcional, a qué requerimiento de la empresa pertenece o a qué requerimiento de usuario pertenece, por ejemplo. Este caso de uso, qué requerimiento de sistema o caso de uso, perdón, requerimiento de usuario o de sistema está atendiendo. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque muchas veces hacemos un diseño, nos lo aceptan y finalmente no nos dimos cuenta que resulta que hubo un requerimiento que nadie consideró y sí está como parte de un requerimiento de usuario y se nos fue el avión. O sea, entre todo el desorden que teníamos, diseñamos un super sistema, pero resulta que no cumplimos con todo. Entonces, por eso es importante asegurar que todo lo que el cliente nos pidió lo vamos a atender.
Por eso es que insisto mucho en eso. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren mantener este esquema y solo tener dentro de la información estructurada de requerimientos funcionales, codificaciones y que a partir de ahí uno vaya, pues también, ¿verdad? O sea, es válido. ¿De acuerdo? Lo importante es de que tengamos esos enlaces. ¿Sí? ¿Dudas? No. Ok. Muy bien. Entonces, voy a detener hasta aquí la grabación, que hasta aquí llega la clase magistral. Para tampoco llenar de... Y vamos a empezar a platicar de la actividad grupal y del proyecto. Bien. La actividad grupal es aplicar los conocimientos adquiridos hasta hoy para la elaboración de un DERCAS, es decir, su plantilla para el proyecto. Hay una tarea 5 asignada y que se va a validar los siguientes entregables. Aunque es parte del proyecto, esta actividad o esta tarea que va a ser su última tarea, de ahí es del curso, de ahí vamos a tener únicamente la entrega del proyecto para que le dediquen buen tiempo, es decir, el proyecto yo espero un documento muy profesional, porque van a tener casi 2 meses para trabajar y ahorita ya van a empezar a trabajar en ello. Y son los siguientes. Bueno, la plantilla del DERCAS a utilizar para el proyecto. ¿Sí? Cuando me refiero a plantilla, es que tengan de tal forma que solo tengamos que llenar información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Word hay formas de poner campos que solo se puedan llenar o que tengan por lo menos una plantilla de requerimientos, de cómo llenar casos de uso y pues ya solo hacer copy-paste y la cantidad que esté en la plantilla no es necesario, es decir, casi que solo sea de llenar, ¿de acuerdo? A eso me refiero con plantilla. De ahí, esa plantilla debería de tener como mínimo para la tarea 5, estos 4, como tarea final, deberían de tener estos 4 puntos llenos. Pero para hoy, yo quiero que me entreguen la plantilla. Ah, no, ya no les va a dar tiempo a ustedes. Bueno, tal vez sí, la plantilla sí les va a dar tiempo. Pero porque yo pensé que me iba a tardar menos, pero por ejemplo, yo tenía la idea que hoy entregaran los requerimientos de la empresa, los requerimientos de usuario y los requerimientos de sistema. Que son, si se dan cuenta, lo que está hasta aquí. Pero creo que no les va a dar tiempo. Entonces, como mínimo me tienen que entregar la plantilla hoy, al final la tarea, al finalizar la clase, es decir, tienen media hora. ¿Y qué van a entregar? Déjenme y les explico. Voy a dejar de presentar la presentación. ¿Tienen dudas con cuál es el objetivo de la tarea 5? Sí, Inge. O sea, vamos a abrir un documento en Word y vamos a hacer una plantilla o un template de lo que estaba en la diapositiva. Así es. Correcto. Ok. Sí, básicamente es eso, porque ya nos entretuvimos platicando mucho de ¿cómo se llama? De lo que vimos hoy. Pensé que me iba a dar menos tiempo, pero no hay problema. Entonces hoy me tienen que mandar, y esa entrega va a ser por correo, ¿de acuerdo? Porque la tarea 5 pues solo es una, y la entrega de esa tarea 5 es hasta, de una vez les digo, tienen hasta el 23 de abril. Mi recomendación es de que no se tarden tanto para esta parte, porque ya van a ver ahorita que veamos el proyecto, que el proyecto, si quieren anoten ahí fechas. La tarea 5 se entrega el 23 de abril, que es el DERCAS, con todo lo que, ya no le hagan caso a la parte amarilla que estaba ahí, porque hoy solo van a entregar el DERCAS y la entrega debería ser todo, ¿de acuerdo? Y el proyecto que les estoy dejando hoy y que les voy a subir también a partir de, va a ser el 28 de mayo. Entonces,
ahora que veamos el proyecto, se van a dar cuenta de cuánto tiempo les va a llevar, ¿sí? Muy bien. El proyecto de clase, evidentemente, va a ser en grupo. ¿Cuál es el enunciado? Dice, elaborar la especificación de requerimientos para un sistema nuevo que permita llevar la administración de una corporación educativa de manera integral. Es decir, el DERCAS. Hasta donde nosotros vayamos. Es decir, lo que ya vimos hoy, y vamos a ir viendo una parte ya más técnica que va a incluir otros diagramas UML que ya son diagramas para el diseño modelado propiamente después de los requerimientos que hoy ya sabemos cómo realizar. Muy bien, todo esto son los requerimientos de la empresa y la parte 3 van a ser los requerimientos de usuario. Muy bien, el sistema debe permitir llevar el control de todas las sedes que se podrán tener en diferentes países. O sea, es una entidad educativa grande. La administración de usuarios debe ser por roles y una vez definidos y configurados los roles, debe permitir asociar usuarios para darles acceso a los diferentes módulos. Los roles mínimos deben ser catedrático, estudiante, encargado de pagos, es decir, yo como papá quiero también tener acceso al sistema, administrador del sistema y coordinador de sedes. Cada sede deberá tener las siguientes funciones. Para el rol de catedrático debe tener administración de actividades, es decir, él puede crear tareas, exámenes, tal cual lo hacemos en Canvas. Pues tal cual me refiero a ese tipo de actividades. Y administración de notas. Los alumnos pueden dar seguimiento a actividades, es decir, pueden consultar sus tareas, pueden hacer entregas de tareas, pueden realizar sus exámenes, entregar exámenes, en fin, y consultar sus notas. El coordinador de la sede va a tener a su cargo la cuenta corriente de encargado de pagos, es decir, puede ver cuánto deben, puede mandar notificaciones si fuera necesario a un correo electrónico. Puede asignar cursos, tanto catedráticos como estudiantes. Puede notificar por correo. Aquí voy a modificar porque es por mensaje de texto y correo electrónico. Esto lo voy a cambiar. Y como reportes vamos a necesitar notas para estudiantes, estadísticas por sección, grado y carrera, estados de cuenta por alumno, estadísticas también por catedrático y sus cursos asignados, estadísticas por sede y país, y el administrador del sistema va a tener, pues, evidentemente, la administración de usuarios y configuración de sedes. Y por último, configuración de cursos. Si se dan cuenta, es algo bastante grande. Va a depender mucho de lo que ustedes quieran. Pues hay mucho diagrama que hacer, en realidad. Entonces, por eso es de que la tarea 5 tienen casi un mes, porque es hasta el 23 de abril la entrega. Porque prácticamente para el 23 de abril lo que ustedes ya deberían de tener son todos los requerimientos como mínimo. Y si pueden adelantar un poco el tema de los diagramas que empecemos a ver en las siguientes clases, pues ideal, pero esa ya va a ser la parte técnica, que de momento esa parte no lo hemos visto en donde va en el DERCAS, ¿verdad? Que como dijimos, el DERCAS que le entregamos al cliente no va a tener nada técnico, sino lo vamos a hacer en un documento independiente, que va a ser ya un tema de diseño propiamente. ¿Dudas? ¿Comentarios? Inge, sí, digamos, si en una clase, pues un sábado, ¿verdad? Tenemos alguna duda en el transcurso de este mes que le podríamos llamar de la tarea, ¿le podemos consultar o mejor le consultamos solo por correo? Perdón, me confundí. La consulta aparte por correo, ¿cómo dice que quiere que sea? O sea, si le podemos consultar dentro del horario de las clases o solamente hacemos dudas por medio de correo. Perdón, no, bien. Siéntanse en la libertad sin las clases. Evidentemente, si quieren lleguemos a un acuerdo para mantener y eficientes las clases. Todas las clases a partir del siguiente sábado vamos a dedicar los primeros
¿Son cuántos grupos? 6 o 7, creo yo. 3 minutos por grupo. Los primeros 20 minutos de la clase para resolver dudas si fuera necesario. ¿Les parece? 3 minutos por grupo. ¿Están de acuerdo? Y evidentemente los correos, pues siéntanse en la libertad de mandarlos, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, que gracias. Ok. Gracias, Erika. Muy bien. Como tienen que entregar una plantilla, no les quito más tiempo. Yo en el interim me voy a quedar subiéndole la información del proyecto a la tarea asignada del proyecto. Y el DERCAS, por favor, me lo entregan vía correo, así como entregaron la vez pasada parcialmente la tarea. ¿De acuerdo? Adelante, yo me quedo aquí por cualquier duda que tenga. ¿Me escucharon? Sí, ok, gracias, Inge. Muy Sí, bien. que gracias. Ok.
Bien, ya les subí al portal en la actividad del proyecto el enunciado y la clase de hoy también ya se la subí al área de módulos. Por si querían ver, igual aquí les estoy presentando la plantilla del DERCAS que yo les sugerí, pero adelante. Lo que sí quisiera que tenga su documento de identificación de usuarios, perdón, es el listado de ustedes inicialmente como grupo, ¿verdad? Eso sí. ¿Me escucharon? Sí, que gracias. Bueno. Perdón, Sterling, no había visto. El ejemplo sería lo que está acá en pantalla. Tu comentario no lo había visto en el chat. Bien, ¿se recuerdan que tienen que agregar una columna de los compañeros que colaboren o no? De igual manera acá también. ¿De acuerdo? Todos deben de colaborar, si no, pues no tienen derecho a la nota. Y sin pena háganlo. Si quieren agregar algún porcentaje de participación, igual, ¿verdad?
¿Hay alguien que no haya entrado al principio y que no le haya tomado asistencia? Buenos días a mí, ingeniero Dani Morales. Ahorita vamos a ver, Daniel. Dios, ingeniero. Igual a mí, que Para mí. Permítame, un ratito, vamos en A mí orden. también, Inge. Paciencia, paciencia, jóvenes. Vamos a ver. Primero fue Dani. ¿Dani qué? Sí. Perdón. Morales. Dani Morales, ok. Siguiente. Marvin Vázquez. Marvin Vázquez. Fue Marvin. Listo, Marvin. Siguiente. José Marcelo Sopó Coronado. José Marcelo. Listo, José Marcelo. Siguiente. Domingo Adonías. Gracias, Domingo. ¿Alguien más? Yo, ingeniero Anthony Álvarez. Antonio. Listo. ¿Alguien Inge, más? disculpe, Kenneth Ordóñez, no sé si me escuchó cuando le dije presente. ¿Quién, perdón? Kenneth Ordóñez. Kenneth. Voy, Kenneth. Listo. Gracias, Kenneth. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien más o ahí estamos? Ok. ¿Y qué? ¿Se lo ponemos en formato Word o PDF? Como gusten, porque esta es una entrega parcial, solo quiero ver que ya tengan una plantilla en la cual empezar a trabajar. Y otra Cualquiera de los pregunta, dos. en donde está identificación de usuarios es donde va nuestra información, ¿verdad? Correcto, ahora va ahí. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Ya oíste, Javi? Inge, o sea Manda. que en donde dice identificación de usuarios, ahí colocamos la matriz de que si participaron o no. Sí. O aparte. Sí, No, ahí mismo. Ah, ok. ahí mismo. Esta sería la tarea 5, ¿verdad? Sí, pero esta es una entrega parcial, entonces entreguenla. Bueno, ¿saben qué? Como le puse que tienen que hacer entréganla en la plataforma y yo voy a revisar a partir de ahí que tengan 2 entregas. Sí, en la plataforma, perdón. Ya que pueden hacer varias entregas. Ya no por correo, sino a la plataforma, por favor. Inge, o sea que se lo subimos en donde dice tarea 5. Sí, por favor. Sí, Ah, porque ya recordé que ahorita con el comentario de Marvin que pueden hacer varias entregas, entonces voy a tomar en consideración la primera entrega, la de hoy, y la segunda, pues ya al final para 23. 23. Ah, ok.
Listo, Inge, ya nos podríamos retirar. Sí, Marvin, gracias. Que tengan buen día. Feliz día, Inge.